Los tumores benignos pulmonares pueden ser adenomas o armatomas. Este último es periférico y da la típica imagen en la radiografía de tórax en palomita de maíz. Suele presentarse en varones ancianos y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con las neoplasias malignas. Dentro de los adenomas podemos diferenciar los tumores carcinoides de pulmón, que suponen el 80% de todos los adenomas. Se presentan en varones de menores de 40 años, típicamente no fumadores, y son de localización central. Otros adenomas más raros son cilindromas y la variante mucoepidermoide. En un paciente con un nódulo pulmonar solitario en la radiografía de tórax, lo más importante es pedirle radiografías previas y realizar un TAC con contraste. A continuación, valoraremos la posibilidad de riesgo de una neoplasia maligna. Recuerda que algunos criterios de neoplasia maligna son edad mayor de 35 años, sobre todo si es fumador, existencia de una neoplasia antigua, tumor mayor de 2 centímetros o sintomático, y en la radiografía cavitaciones con pared gruesa. Si no presenta criterios de malignidad, puede realizarse el seguimiento periódico con placa de tórax. Por el contrario, si sí presenta criterios de malignidad, deberemos tomar una muestra para biopsia, mediante punción transtorácica si es de localización periférica o mediante fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial si es central. Recordad que el pulmón es una de las únicas o pocas localizaciones donde los tumores primarios son más frecuentes y además el 90% de ellos malignos. Algunos factores etiológicos del carcinoma broncogénico son fundamentalmente el consumo de tabaco. Recordad que tras el cese del hábito tabáquico, aunque el riesgo disminuye a los 15 años de este, nunca llega a ser igual al de un no fumador, a diferencia del riesgo asociado a enfermedad cardiovascular. El asbesto, y aquí recordemos que el carcinoma más frecuentemente asociado a la exposición del asbesto es el broncogénico, aunque el más típico es el mesotelioma. Y algunas enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar idiopática. Recordad que ya ha sido recientemente preguntado en el MIR que ante un EPOC que desarrolle acropaquias debemos sospechar carcinoma broncogénico. El carcinoma broncogénico es típico de varones entre 55 y 65 años, aunque en la actualidad se está viendo un incremento reciente en la población femenina. Es el segundo tumor más frecuente. El primero más frecuente en varones es el prostático y el primero más frecuente en mujeres es el de mama. Sin embargo, es actualmente la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos. Una primera clasificación general del cáncer broncogénico puede ser en carcinoma de célula pequeña o HCL o las típicas células en granos de avena y carcinoma de no célula pequeña. En este último grupo se encontrarían el epidermoide, el adenocarcinoma con su variante bronquiolo-alveolar y el anaplásico de células grandes. Asimismo, también se pueden clasificar en función de la localización del tumor, siendo centrales el carcinoma de célula pequeña y el epidermoide. Compartirán unas características clínicas comunes, como son tos y expectoración hemoptoica, que darán un diagnóstico más precoz, como también la existencia de atelectasia por obstrucción del bronquio principal pulmonar. Se diagnosticarán mediante broncoscopia con biopsia transbronquial. Los periféricos serían el adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes.
Estos se presentan con una clínica más tardía y, por lo tanto, es frecuente el retraso en el diagnóstico. Son responsables de derrame pleural maligno y dolor torácico de manera más frecuente que los centrales, y para su diagnóstico será necesaria una punción transtorácica, por su carácter periférico. Del adenocarcinoma debéis recordar que es el tumor broncogénico más frecuente en la actualidad en la población general, en mujeres y en no fumadores. Es el que más antecedente de nacer en cicatrices, sobre todo tuberculosas, tiene, y asimismo es el que más invade pleura. También es frecuentemente responsable de la osteopatía hipertrófica, con la típica imagen de dedos en anillo de tambor. Su variante bronquiolo-alveolar nace de las células claras que existen en los septos y, por lo tanto, tiene una diseminación septal que dará que clínica, analítica y radiológicamente simule una neumonía. El anaplásico de células grandes debéis recordar para el MIR tetas grandes, es decir, su síndrome paraneoplásico principal es la ginecomastia. Del carcinoma de célula pequeña debéis recordar que es el más agresivo, pero también quimiosensible, el que más metastatiza hemáticamente, el que más produce síndromes paraneoplásicos, típicamente SIADH, Eaton-Lambert y el antilló, o degeneración cortical aguda, y es el que más produce síndrome de vena cava superior. El carcinoma broncogénico epidermoide es el que más frecuentemente se cavita y el que más frecuentemente da el síndrome de Pancoast. Este se define como un tumor en el vértice que produce destrucción costal, un dolor irradiado a ambas superficies cubitales y fenómeno de Horner. Del carcinoma de célula pequeña debéis recordar que es el más agresivo, pero también quimiosensible, el que más metastatiza hemáticamente, el que más produce síndromes paraneoplásicos, típicamente SIADH, Eaton-Lambert y el antilló, o degeneración cortical aguda, y es el que más produce síndrome de vena cava superior. El carcinoma broncogénico epidermoide es el que más frecuentemente se cavita y el que más frecuentemente da el síndrome de Pancoast. Este se define como un tumor en el vértice que produce destrucción costal, un dolor irradiado a ambas superficies cubitales y fenómeno de Horner. Ante un paciente
con sospecha de carcinoma broncogénico, nos debemos preguntar, en primer lugar, ¿es resecable? En función del TNM. Si no es resecable, automáticamente el paciente no será susceptible de tratamiento quirúrgico. Pero si es resecable, a continuación nos preguntaremos, ¿va el paciente a aguantar la cirugía? Es decir, ¿es operable? Para aquí nos repasaremos los criterios de operabilidad. Si el paciente no es operable, es decir, no va a aguantar una cirugía, haremos radioterapia curativa. Pero si el paciente sí es operable, le pasaremos a cirugía. El estudio de extensión en un paciente con carcinoma broncogénico variará en función de su anatomía patológica. En el carcinoma de célula pequeña debe realizarse un TAC tóraco-abdominal, una resonancia magnética cerebral debido a la importante afinidad por las metástasis cerebrales del carcinoma de célula pequeña y un PET. El estudio de extensión en un paciente con carcinoma no célula pequeña será un TAC tóraco-abdominal. Para el estudio de metástasis cerebrales se realizarán TAC o resonancia magnética si el paciente tiene clínica neurológica o es portador de un cáncer de célula pequeña. Para las metástasis óseas realizaremos gammagrafía si el paciente tiene sintomatología, hipercalcemia o aumento de la fosfatasa alcalina, y para el resto de las metástasis realizaremos PET. Para confirmar la anatomía patológica de los ganglios, se procederá a la biopsia de los mismos mediante mediastinoscopia, mediastinotomía o videotoracoscopia. Las nuevas guías que recogen criterios de operabilidad en un paciente con carcinoma broncogénico dicen que nos fijemos en la DLCO o en el BEMS. Si este es mayor del 80%, sería automáticamente susceptible de cirugía. En caso de que fuese menor, se calcularía el BEMS posoperatorio predicho mediante una gammagrafía de perfusión, de forma que si saliese mayor o igual del 40%, haríamos cirugía, y si saliese menor del 30%, daríamos radioterapia con intención curativa. En estadios intermedios, calcularíamos el consumo máximo de oxígeno con el ejercicio, de forma que si saliese mayor de 15 sería candidato a cirugía y si saliese menor de 15 daríamos radioterapia curativa. Es importante recordar que tanto la hipoxemia como la hipercapnia no son contraindicaciones absolutas para la cirugía y se debe de individualizar según el caso del paciente. El tratamiento de todos aquellos cánceres no célula pequeña lo tenéis recogido en el POSIT. En el tratamiento del carcinoma de célula pequeña es importante que recordéis que se hará radioterapia profiláctica si la respuesta al tratamiento inicial es favorable. Si el cáncer de célula pequeña está localizado, es decir, coge dentro de un campo de radioterapia, se realizará quimio-radioterapia más menos cirugía. Y si el cáncer ya está extendido, se realizará quimioterapia más menos radioterapia cerebral.
De las metástasis pulmonares debéis recordar la típica imagen ensuelta de globos en la radiografía de tórax y el antecedente de osteosarcoma.